Estamos en Catarsis y estas charlas que se han convertido en un ciclo que, aunque no parezca, es algo positivo quizás para nosotros de la pandemia, poder hablar ahí con los amigos, amigas, teatristas de la ciudad de La Plata, algunos, ellos, pero sí que anduvieron muchos años por acá. Así que, como siempre, con Dani Gismondi y con Nacho Sarachu, traemos a todas las figuras de la ciudad, ahí de las artes escénicas, para poder hablar. En este caso, un amigo de la casa, pero Daniel lo presenta. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Mariano, hola Nacho. Bueno, hoy tenemos, sí, es verdad, es un amigo de las casas, porque acá estamos en un esfuerzo tecnológico sin precedentes, realizando un dúplex desde Espacio 44 y Radio Estación Sur. Así que realmente hoy vamos a presentar a un actor, director, puestista, que es maestro de actuación también, que ha formado muchísimos actores en la ciudad, que es egresado de la Escuela de Teatro y en los 80 fundó una compañía que se llamaba Teatro de Arte Popular, que fue también muy conocida en la región, que luego pasó a llamarse Compañía de Teatro Crudo, con la cual también vino marcando una estética, una forma de trabajar, un estilo, una forma muy particular y muy personal. Y además que siempre fue el director y el puestista de muchísimos títulos de la dramaturgia, de la literatura universal, clásica y contemporánea. Además, formó muchísimos actores, ¿no? Como veníamos diciendo, es una persona que se ha dedicado a la pedagogía teatral en La Plata, en Buenos Aires y también en la Ciudad de México. Y estamos hablando de Rafael Garzaniti. Hola Rafa, querido amigo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Daniel? Mariano, Nacho, hola, ¿cómo estás? La verdad, muchas Gracias, Rafa. gracias. Y muy bien, acá estamos sobrellevando esto en esta, con amigos tan queridos como ustedes, sinceramente. Bueno, se te ve Así que bien, me bien, alegro bien, que gracias. estamos acá haciendo el aguante a este encierro hablando de teatro. Lo que estamos haciendo un poco es charlando del futuro también y también de lo que vinimos haciendo en estos años. Entonces, también como para la gente que está escuchando un poco vaya conociendo también desde dónde aparece el teatro que se está haciendo ahora, que tiene un recorrido y que tuvo también un origen hace unos años. Y así que por eso también hablamos un poco también del recorrido de los artistas y de los comienzos. Yo a vos te tengo, digamos, como un referente de Raúl Serrano, de su método de las acciones físicas, ¿no? En cuanto a la formación. ¿Qué otros Sí, maestros sí, son sí, es verdad. los que también te han dejado así como una huella en tu formación? Bueno, para mí fue muy importante, sinceramente, la formación desde lo teatral en la Escuela de Teatro de La Plata de aquel momento. Fue muy importante porque era muy entusiasta, pero estamos hablando de 1973, 74, o sea, y después la primera etapa de la dictadura. Entonces, éramos muy del quehacer teatral, ¿sí? O sea, tenía que ver con la época, la generación y los docentes. Y esos docentes de allí, que yo tengo recuerdos muy buenos, con diferentes procedencias y de diferentes aspectos, son Eitel Orbit Negri, ¿no? Eh, eh, en la teoría teatral, Sí, Lido claro. Jacopetti en historia del arte. Tengo recuerdos muy lindos de ellos, de otros más, de Girair Mosián, que era un hombre del teatro independiente, que después ya se estaba dedicando cada vez más a la
a la pedagogía y al teatro independiente, justamente, perdón, y al periodismo. Y también de Isabel Echeverry. Tuve una muy, muy intensa formación con Isabel Echeverry, que es una gran docente, una gran educadora del cuerpo. David Amitín y Raúl Serrano, que digamos es la conformación que me cierra los aspectos en dirección teatral y en pedagogía, ¿no? Para nombrar los más fuertes, referentes para mí. Y vos ahí armaste, como armamos todos en una época, una trinchera de nuestras propias ideas y de nuestros principios teatrales y empezar a trabajar fuertemente, ¿no? A poner el cuerpo, digo, con estos grupos que armaste, yo he visto Sí, muchas sí. puestas tuyas y de aquella época, y bueno, y de otros tiempos, después nos vimos mucho más seguido cuando has estado con varias puestas en Espacio 44, ahora en tiempos más recientes. Pero digo, de aquellas épocas, ¿no? Exacto. De ese trabajo intenso, después vos partiste hacia México. ¿Cómo fue esa experiencia, ese Claro, momento? en el año, ya con muchas puestas en escena, Sí. incluso en Buenos Aires, en Capital Federal, porque estaba trabajando en la Escuela de Teatro de Buenos Aires de Raúl Serrano, Ujú. hacía un curso de posgrado que era como una especie de curso de montaje que él crea, ¿no? Era un curso donde hacía experiencias con autores y la segunda etapa era directamente un montaje, ¿sí? Entonces, esa experiencia que es la que ahora yo, desde hace años, es la que más abundo y sobreabundo, porque es donde hago lo que verdaderamente deseo hacer y trabajo de eso, que es la dirección teatral y la investigación. Eh, yo me volví investigador no porque tenga títulos de investigación, sino porque justamente lo hago investigo estética a partir de la necesidad de la práctica. Ujú. México fue en el año 95 y viví hasta el 2004. O sea, fueron 10 años y después, bueno, cada 2 años tengo una presencia permanente. Por eso también vivo allá en Guadalajara. Claro. Tengo vida allá en Guadalajara, no que vivo de habitar, Sí, de hecho, sí, de tus sí, 4 hijos, 2 nacieron en México, ¿no? ¿O estoy mal de mis informado? 4 hijos, 2 nacieron en Claro. México, sí, 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 señor, tus 2 hijos en mayores. Guadalajara. Sí, Así que y tenés así tengo como ahí una. en México, sí, entre el DF, entre lo que es la Ciudad de México y Guadalajara, tengo 20 puestas, Claro, claro. Sí. redonditas, un poco más ahora, 22 puestas en escena, ¿sí? Y allí en O sea, Guadalajara se abrió una escuela de teatro de Raúl Serrano, ¿o era una escuela de sí, teatro mexicana? Aparte, digamos. Era. no, era una escuela de teatro del Estado de Jalisco, con sede en Guadalajara, pero como yo iba como director y fundador, o sea, armando programas, armando el programa de la escuela, que la estructuré en 3 años y en un cuarto año que después no se concluyó. El cuarto año era dirección y pedagogía, ¿sí? Se abría en 3 ramas posibles, ¿no? Perdón, En esos repitamos 3 el año. años yo solicité y sí, Repitamos el año. Eso era el año cuando estabas abriendo la escuela. 95, 95. 1995. Entonces, Ahí, en el ahí entonces se 95, estableció la carrera con 3 ramas diferentes. claro, yo planteé la salida con 3 ramas, Ujú. las 3 básicos y un cuarto año, pero solo se llevó adelante, se aprobaron institucionalmente, la Secretaría de Educación Pública Ujú. aprobó los 3 primeros ciclos de formación actoral, Claro. porque ellos tenían necesidad de formación de actores. Mm. En esa formación actoral yo planteé, argumenté, ahí me costó un poco, pero lo argumenté durante unos cuantos meses, en la práctica, ya con la práctica también encima, que fuera metodológica. Les dije, ¿por qué si tenemos un método y una escuela, no hacemos una escuela con método? No, no así de por Ujú. gusto,
por placer y con cada uno con su librito. Y sinceramente fue aprobado. Ujú. Así que duró lo que duró y ahí ya ves que todos los gobiernos tienen sus momentos. Entonces fueron 5 años muy importantes en la práctica concreta con un fenómeno que dio pie a otras cosas. Por ejemplo, se abrió la licenciatura en la Universidad de Guadalajara, donde también fui docente ahí. Se abrieron licenciaturas en otros estados, licenciaturas de teatro, ¿no? A partir de esta necesidad y de esta propuesta. Así es. Y así que entonces Así esa que, escuela de método, el método era de Stanislavskiano, digamos, de las acciones yo aplicaba físicas, Stanislavski, apuntando a Serrano esto, a claro, full, a Serrano a full. a full. Buenísimo. Y ha sido muy bien Es más, recibido. muchos docentes sí, sí, al principio no te creas que fue tan fácil, porque, claro, había que argumentar por qué esta necesidad. Entonces, bueno, ahí estuvo. Después hubo una muy buena actitud, porque muchos docentes se plegaron a tomar talleres de método, ¿sí? Bueno, a ver de qué chingados es este método. Órale, vamos, a ver. Entonces tuvimos prácticas con propios docentes. O sea, para mí era, ¿no? Entre tequila y mate era como una lucha, ¿no? Pero muy buena actitud, la verdad. Tengo un recuerdo muy, muy, muy bueno, muy, muy agradable con la generosidad con que se entregaron estos docentes, que eran ya teatristas de trayectoria, ¿me explico? O sea, Ajá, sí, 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 claro. Guadalajara es una ciudad muy intensa en lo teatral y en lo musical. Y en lo cinéfilo también. Ah, mira, Fíjate qué coincidencia, ¿no? qué bueno. Sí, sí, como un espejo Sí, de La sí. Plata también en algunos puntos, ¿no? Que La Plata Sí, es más grande otro, porque tiene como claro. 5 millones de Ah, es habitantes. grandísimo, claro. Sí. Y Es enorme, ¿no? No, es la segunda ciudad más grande de México. Y decime una cosa, Sí. actualmente seguís dirigiendo, esta pandemia, digamos, no te frenó, tampoco sos otro de los hacedores de teatro que se mantuvo activo durante la pandemia, y estuviste dirigiendo ahora que se estrenó Sí, una obra De cara al precipicio, ¿no? Es el título, sí, se con una estrenaron dos. actriz, una hermosa actriz mexicana que se llama Evelyn Sí, Rubio Acosta. Estuve ahí viendo con ganas de sí, verla, pero exactamente. no nos da el cambio a nosotros para poder comprar las entradas No, virtuales. todavía, todavía no, no, pero es que no se hizo por streaming todavía. Ah, no O se sea, hizo. se ha grabado y ahora se va a llevar adelante. Pero fueron varios. Se estrenó Pasos de Samuel Beckett, un texto sobre Archie Rice, el personaje de John Osborne de la obra El Animador, Ah, qué The bueno. Entertainer. Sí, sí, de Entertainer. También extractado de allí se creó un personaje, pero bien mexicano, digamos, como un vodevil varieté, Ajá. stand-up, ¿sí? Después te dije Pasos, se estrenó también otra obra más, se hicieron algunas prácticas íntimas de unos monólogos de Ubu Rey en París, Francia, pero es todo tan oculto como los subterráneos. Claro. Parecemos Clandestino. teatristas del subterráneo, ¿viste? Teatrista clandestino. Sí, sí, Nos movemos clandestinos, por, subterráneos, porque Veloz. por las no se enteran alcantarillas ni de los la. familiares. Nos movemos por las alcantarillas de la cultura global. Vamos recorriendo el planeta por Claro. túneles, así que nos van viendo de a No, poco. y aparte, imagínate, y con mis características, te imaginás, conservo un underground permanente. Jamás voy a hacer guita con esto, muchachos. O sea, siempre voy a estar claro, un túnel, en el túnel subfluvial seguramente puede ser que haga un performance. No, justamente esa es una característica que siempre admiré tuya,
una característica tuya que siempre me produjo admiración, que seas verdaderamente un trabajador del teatro desde los lugares que vos defendés ideológicamente y desde un posicionamiento firme con respecto a un sistema que a veces te lleva, te tienta o te empuja hacia otros lugares diferentes de los principios ideológicos y éticos con los cuales uno se desarrolla los planteos que se hace con respecto a la forma de vida. Y en ese sentido, a veces te veo tener que soportar la dureza de la vida del trabajador autónomo en teatro, y también la felicidad de poder estar siendo fiel a los principios, ¿no? Con respecto a eso, es algo que siempre me ha causado una gran admiración de parte tuya hacia vos con respecto a ese posicionamiento. Y esta forma de trabajar permanente, ¿no? Desde tu lugar y de estar produciendo obras que realmente tienen una calidad enorme y un gran trabajo encima. Y bueno, acá tenemos a otro actor tuyo con el cual has trabajado en Espacio 44 también. Sí. Una apuesta hermosa. Y aparte, un actor que todavía... Otro intento de actor también. Rafa, yo quería preguntarte, porque, digamos, la historia tuya ya la conozco, hemos hablado 1000 veces, pero quería una curiosidad que me surge. En México es distinto el laburo con el actor, es muy distinta la cultura. Después vemos que, no sé, México tiene estas grandes industrias de las telenovelas, donde los actores se forman, ¿no? De determinada manera, y ahí la verdad que es un polo inmenso donde, bueno, es una cadena internacional. Pero es distinto el laburo con los mexicanos, con los argentinos. Sí, sí tiene diferencias y tiene similitudes. O sea, el actor mexicano tiene un muy buen decir, generalmente, ¿sí? Al aprender, al incorporar la textualidad, es lo más inmediato. Incorpora la textualidad, ya está cambiando igual, incorpora mucho la textualidad. Hay algo equivalente en España, yo esto creo que lo he conversado alguna vez, es muy parecido en España el fenómeno, parecidos, análogo. Incorpora la textualidad, pero en cuanto incorpora el cuerpo y en cuanto incorpora lo metodológico, tiene estallidos muy interesantes. Aquí nosotros estallamos antes, ¿sí? Estallamos antes, el texto nos molesta, ¿sí? No le prestamos una atención a posteriori al tono y al modo, y he visto que se puede trabajar de ambas maneras, en primer lugar. Y en segundo lugar, la presión que tiene en la TV, las posibilidades de las TVs, porque está Telemundo, está TV Azteca, hay unas producciones de la putísima madre, son enormes, enormes y de mucha... Tienen más presión que aquí, hay más presión, o sea, más cuantitativamente más presión. ¿Está bien? No sé si no cualitativamente, pero sí cuantitativamente. O sea, ¿hay posibilidades de acceder a la televisión? Sí. Claro. Es así de terrible. Entonces, y en el cine, por supuesto, hay mucha producción, no es el cine que vemos cuando está en la fiesta de los Óscares, nada más. Existe una cinematografía muy, muy fuerte a lo largo y a lo ancho del país, especialmente del centro norte, ¿no? Obviamente, pero en todo el país. Entonces, pero volviendo a la televisión, porque el cine también tiene su aspecto, su lado independiente, la televisión presiona mucho al actor. Entonces, con el teatro existe el concepto de producción al modelo estadounidense. ¿Sí? La producción planteada antes, hay mucho criterio de eso.
son mejores productores que nosotros, por ejemplo. Yo tuve que aprender un montón de cosas de ellos. Yo era un despelote con la producción, porque decía, vamos a ensayar. O sea, nosotros vamos a ensayar. Claro. ¿Viste? Hasta me enojaba, ¿sí? Vamos a ensayar. Pero después cuando te cachan el palo, te ven la onda, entienden cómo es y se construye. Y entonces se puede investigar. Esto es lo interesante. Se puede investigar y son muy receptivos a esa investigación. Estoy hablando en términos generales. Hay de todo, en términos generales. Porque el show business sí está presente también, ¿no? Claro. O sea, el mercado pega duro. En el teatro también, durísimo. Sí, sí. Sí, porque No sé si pensaba en contesté esto. todo, pero He visto varios de los actores que estuvieron en tus producciones que bueno, terminaron haciendo, no sé, series en Netflix o, digamos, hay otra sí, llegada. Hay otro laburo hay otro. para actores y actrices, ¿no? También. Y que a lo mejor se pide Sí, sí, sí. que se formen de determinada manera. Sí, no, al contrario, porque valoran al actor formado y al actor metodológico lo valoran y lo usan mucho. En esto hay avivada, evidentemente, debe haber algún ojo que toma, porque han tenido, casualmente, han accedido muchos de estos exalumnos, porque ya son grandes también, que están incluso ya instalados en el cine, en la tele, un poco más, un poco menos, pero viven de eso quiero decir, ¿no? Y son muchos, muchos y muchas. Un porcentaje alto, digo, respecto de lo que normalmente ocurre. Y un porcentaje alto de gente que hace. Ese es mi orgullo. Ahí sí me pongo poco modesto. Tanto acá en La Plata, en Buenos Aires, lo poco que estuve, y en Guadalajara y en Ciudad de México, la gente que ha estudiado conmigo completo sigue haciendo teatro de una o de otra manera, o en el cine o en la tele. Algunos se alejan del teatro, muy pocos, pero ¿sí? Esto es importante porque sí es la consolidación de este discurso estético, ¿no? Porque hay que tomarlo también, de este discurso y este trabajo tan cruel, porque es muy cruel, especialmente en nuestro país. Quizás en nuestro país sea mucho más cruel que en otros lugares de Latinoamérica, aunque parezca mentira, ¿eh? Incluso aún, todavía, desde hace 30 años a hoy, ¿no? Como siempre lo menciono. Creo que hubo un track en los 90 fuerte, Mariano, sí. Sí. No, te iba a preguntar por eso, para ahondar un poco más en lo que vos estás diciendo. En qué es lo que vos ves en donde se hace cruel el laburo de actor, actriz o director, ¿no? En tu caso, o investigador. Sí, sí. En las posibilidades de accesar, como dicen los técnicos de Internet, ¿sí? Las posibilidades de accesar a poder hacer este trabajo son de un debate permanente. Hay más debate que hechos concretos y una valoración limitada. Hay una valoración como estratosférica, como si te dijera espiritual en algún lugar, pero en lo concreto luego no. Fíjate que hoy la valoración del teatro, de la teatralidad, por no hablar del cine y todo esto que es muy complejo, porque ya entran dentro del plano de la industria, ¿no? La valoración con el teatro y con el actor está muy limitada, está en realidad está desvalorizada todavía en las políticas culturales, porque se combina y se mezcla la confusión de arte y cultura. O sea, cuando hablas de cultura parece que hablaras de arte, y de cultura estamos hablando de infinidad de cosas del ser humano que conviven en determinada región, ni siquiera en todo el país. ¿Sí?
¿Cuántos países conviven en un mismo país? Algo así se tendría que decir. Y con el teatro, dentro de las artes, ¿no? No es la más castigada, pero digo, está muy castigada porque la valoración es cuando sucede, o sea, cuando sucede a través nuestro. Somos como los esclavos egipcios haciendo teatro. No puede ser esto. El Estado y las entidades empresariales, excepto un poquito en Buenos Aires, y en los veranos en Córdoba y en Mar del Plata, no existe. Incluso la entidad privada no le da bola, no mete guita como en México, para hablar claro. No mete guita como en México. Porque no es solo Televisa, aparecen 5 televisoras que son recontra privadas, pero recontra privada, y te dicen, nosotros la vamos a vender en el sur de Estados Unidos, que hay 40 millones de habitantes que consumen. 40 millones, son como un país Argentina. Como una Entonces, Argentina. Pero acá los privados, claro, acá los privados tampoco, viste, aportan. Y sabemos en la ciudad de La Plata cómo se abandona, y en la provincia hay que pegar este salto cualitativo, ideológico, de valorar que el sujeto, se hace patria, se hace filosofía en el colectivo del teatro. Esto es lo que sigo sosteniendo. Se está leyendo al teatro solo como un entertainment, y esto es un error muy grave de parte de los supuestos dirigentes de la cultura. Sí. ¿Sí? Ahí está, Ni que vos hablar de decías hoy los de una los años de articulación. colonialismo, ni que hablar de los años de liberalismo colonial, ¿no? El liberalismo colonial, conservador, represor, fue la liquidación, pero en los otros momentos tampoco estamos a la altura. Tenemos que pegar un salto en ese sentido, es mi opinión, ¿eh? En Un ese salto de sentido, ahí articula valoración con lo de que decías ese de oficio. la década del 90, digamos, que ahí hay una articulación muy clara en las formas, Perfecto, en perfecto. estas trincheras dejaron de existir, digamos, a fines de los 90 ya no existieron más, estos puntos de vista ideológicos Fueron y de liquidadas, fueron posicionamientos estéticos con respecto a lo teatral, y hubo una tendencia a una homogeneización de los productos, como decís vos, el entertainment, entró excelente, la gran industria, excelente. envasada. En ese sentido, Y entonces, participaron entidades del Estado, que da dolor, es lo único que digo. Participaron entidades del Estado, que da mucho dolor. El Teatro General San Martín fue un aporte a la homogeneización e invasión cultural territorial, porque era el único lenguaje que valía la pena. Todavía hoy pega así, ¿eh? ¿cómo ves Era el como trabajo en boxear el contra teatro Cassius Clay. independiente en ese aspecto? ¿Cómo ves hoy el teatro independiente? Fuera de lo... Demasiado aislado entre sí. Sí, demasiado aislado entre sí, entre nosotros, y abandonado por el Estado, demasiado abandonado por el Estado. El Estado liberal ni que se hable, el Estado neoliberal es la destrucción. Ellos apuntan a que vos tengas tu propio, ¿no? Tu propia empresita, como tu propio kiosco. ¿Sí? Sí, el teatrista Ellos empresario, ya digamos. venía de España ese modelo. Claro, sí, Claro, sí. que arreglátelas. ¿Sí? No es importancia de la cultura, en realidad, y sin embargo es un elemento súper necesario Sí. dentro de la cultura. Más todavía hoy es más necesaria la identidad, la sujeción identitaria de los pueblos del... Me parece que ahí Bueno, ahí perdimos. se... Hoy es más que antes. Ahí está, te habíamos perdido un instante, pero por suerte volviste. Ah, Sí, pero se no, escuchó sí, algo. agrego que, digamos, la pandemia también vino a hacer más grave todo esto que vos estás planteando, ¿no, Rafa? Que la verdad Exactamente. que a lo mejor, no sé, haciendo una comparación, un artista plástico, un artista visual,
tiene otras posibilidades hoy con la pandemia, un músico también, pero los actores nos hemos quedado Bueno, y en el fondo, de verdad. ahí se Y muestra la quizás, realidad, ¿no? Que la pandemia claro, que también desnuda quizás la realidad. Y sirva, entonces ahí sirva se ve para... la falta de producción de ficción, por ejemplo, en Argentina, que miles de actores podrían estar en este momento trabajando en la falta de políticas con respecto a la producción de ficción, porque iniciada la pandemia inmediatamente debería haber sido una política de la ocupación de actores en la producción de ficción, en los medios de comunicación, que siguieron comprando material envasado de otros países para llenar el espacio con novelas hechas, producciones de otros países y dejando a los actores con una ayuda alimentaria en el mejor de los casos. En ese sentido, sí, es una gran falencia que tenemos, una gran deuda, ¿no? Con respecto a esto que decís, Rafa, de generar Así es. una acción que sea identitaria y que pueda abrazar una teatralidad argentina, ¿no? Y en ese aspecto, vos Claro, cuando elegís materiales para trabajar, ¿tenés alguna, en base a qué elegís los materiales con los cuales realizás más tarde tus puestas? ¿Tenés alguna idea con respecto a temáticas, o elegís la calidad sí. literaria? Porque tenés como muy variado, digamos, el espectro de tus autores, cosa que también me resulta súper interesante. Sí, sí, sí. No, la búsqueda es se adapta al núcleo, si es un grupo de gente, un equipo de gente, más bien, que después quizás pase a ser un grupo, o si es individual, también a las características que tienen. Yo trabajo mucho no trabajo yo, debiéramos trabajar los directores mucho sobre las habilidades, ¿sí? Y las características antropológicas, ¿sí? Antropogenéticas, antropológicas sociales de cada sujeto, de cada actor. Entonces, a partir de ahí, lo anexo a temáticas, empiezo a asociarlo con temática, y que la temática nunca pierda algo de realidad, aunque suceda en el Tíbet, ¿sí? Hace 5.000 años en el Tíbet, pero tiene que tener algo que contacte con los valores y necesidades del momento, aunque sea algo, incluso del lugar. Pregunto sobre el lugar, consulto cuáles son sus inquietudes, sus broncas. No siempre es tan fácil de guiar hacia ese lado, pero casi siempre toca. Porque si no trabajamos para que contacte, por eso digo el Estado, si no trabajamos para que contacte con el sentido, por lo menos de tus vecinos, los que conoces, no digo el pueblo, porque si no parezco Marat en la Revolución Francesa, no, pero una parte de tus vecinos, vos sabés qué le aqueja, cuáles son las angustias de tus hijos, de tus amigos. Entonces tiene que ir hacia ese lado. No podemos hacer un arte, no existió nunca un arte per se, ¿sí? No existió nunca un arte per se, eso es mentira. La invención es neoliberal, ese concepto del arte pero nosotros, no, eso no es cierto. Rafa, escúchame, se nos va a acabar el tiempo, ahí tenemos unos Sí. segundos, pero bueno, queremos hacer el cierre, agradecerte que hayas pasado otra vez por Catarsis. En este ciclo ahí de las figuras de acá que han pasado, que están en la ciudad de La Plata, así que bueno, obviamente agradecerte, ya nos vamos a encontrar de nuevo, ya vamos a tener otra charla y vamos a hablar un poco más sobre lo que estás haciendo. Gracias, Rafa. Nos quedamos con las ganas de seguir. Sí, yo también, porque sé que con ustedes siempre conversamos polémicamente y así se debe hacer. Ya vamos a volver a juntarnos. Espero que vamos a volver, es una buena frase para cerrar, y a todos y todas le agradecemos. Nosotros seguimos haciendo un poco de catarsis.